Seamos sinceros, nadie sabe qué es la filosofía ni qué hacen exactamente los filósofos. Si nos imaginamos a uno, se nos viene a la mente un señor barbón con toga que discute con otros filósofos sin lograr ponerse de acuerdo en nada. Según Platón, son filósofos verdaderos aquellos a quienes gusta contemplar la verdad. Eso es lo que queremos, descubrir la verdad. ¿Qué es la filosofía y cuánto tiene que ver con nosotros? ¿Ver o no ver este programa? He ahí el dilema. Ya pueden acariciar sus barbas para esta filosófica edición de Ojo en Tinta. Cuando José Santos Herzeg llegó a estudiar a Alemania, su profesor le preguntó con entusiasmo sobre la filosofía latinoamericana, pero el chileno no supo qué responder. Casi una década después, escribió Conflicto de representaciones para saldar esa deuda. ¿Será que la filosofía está más presente en nuestra vida cotidiana de lo que creemos? Solo sé que nada sé. Hola José, ¿cómo estás? ¿Bien? En buena hora nos encontramos. Tempranito. Sí. Un poco de frío, ¿no? Está bien helado, sí. Bueno, José, vamos a hablar de filosofía. Te quería preguntar sobre tu experiencia, ¿no? Haciendo un doctorado en Alemania. Tú llegas a la Universidad de Constanz y tu profesor te pregunta sobre la filosofía latinoamericana. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, yo había estudiado acá filosofía y llegué a hacer mi doctorado y claro, en la primera entrevista que tuve con el que iba a ser mi profesor guía me dice, qué bueno que estás acá, porque yo no sé de filosofía en Estados Unidos un poco, pero no sé lo que pasa en América Latina, así que tú me vas a poder contar. Y bueno, fue muy vergonzoso porque yo no tenía idea en realidad. Y entonces empecé a tomar conciencia de que la formación filosófica que uno tiene en Chile es no solo fuertemente, sino que completamente europea. Pero de chilenos o latinoamericanos que hubieran escrito algo de filosofía no sabía nada, entonces le tuve que decir, muy avergonzado, que lo sentía mucho de que no le iba a poder contar nada. Claro. Y bueno, después quedas con ese bichito, ¿no? Y escribes el libro Conflicto de representaciones. Sí. Cuéntame cómo fueron esas sorpresas y quiénes te llaman particularmente la atención. Casualmente me pasaron un curso que nadie sabía qué hacer con él, que se llamaba Filosofía Iberoamericana. Y bueno, mi primera gran sorpresa fue que se abrió un mundo enorme, ¿no? Del que yo no tenía ninguna noticia, pero que estaba lejos de ser algo pequeño o poco desarrollado, sino que la filosofía en América Latina es algo sumamente trabajado. Pero lo interesante era darme cuenta que nosotros tampoco conocemos a nuestros pensadores. Me empecé a mover con eso de cachar que había que difundir a nuestros pensadores. Sí. Yo tengo acá un papel mágico que está por acá, no muy bonito, perdón, pero dice, queremos que nuestras convocatorias sean amplias y no estamos dispuestos a aceptar que vengan a empañarlas los muchachos y quienes están detrás de ellos, porque profesores de filosofía, detrás de toda esta cuestión violenta que está institucionalizándose en el país, dijo Arturo Martínez, el expresidente de la CUT, el 2011. Sí. Te quería preguntar sobre el rol de los filósofos, ¿no? Porque me imagino que se dediquen a incitar, a tirar piedra a los estudiantes. No. ¿O sí, o estará en lo correcto, señor Martínez? No sé qué hacen mis colegas, pero no creo. Lo que sí, bueno, yo tendería a pensar, o quisiera tal vez más bien, que sí un profe de filosofía, ya sea en el colegio o sea en la universidad, contribuya a generar en los muchachos un espíritu crítico. Eso sí. Y si eso significa, para algunos, se traduce en salir a la calle, protestar, me parece estupendo, ¿no? Y eso a alguna gente molesta porque es como un remesón, ¿no? Y hay algunas personas que les gusta que las cosas sigan estando como están, porque les va bien ahí, porque están cómodos ahí, qué sé yo, ¿no? Claro. Finalmente me gustaría conversar sobre la evolución, el eterno problema que ha tenido la humanidad, que es el conocimiento. ¿Qué te pasa con esa evolución del conocimiento que quizás lo que estamos pensando ahora o lo que tenemos acuerdo ahora, en un siglo más, va a ser una aberración? A ver, yo creo que hace rato que me parece que seguir hablando como de verdades eternas y universales no tiene ningún sentido. Incluso con todos estos problemas, ¿no? De los que que a mí me interesa
ni siquiera, mi objetivo ni siquiera es dar con la verdad acerca de ellos, sino que es simplemente desmenuzarlos, complejizarlos, verle otros lados. Lo cual no quiere decir que no sea verdad lo que hoy día tenemos por verdad. ¿Me explico, no? Sabiendo que tal vez mañana o pasado eso ya hayas cambiado de opinión, por ejemplo. No quiere decir que hoy día no tengas como verdad, por ejemplo, ciertos valores que son por los cuales vale la pena jugarse. A lo mejor tú sabes que en 10 años más tal vez eso ha cambiado, pero hoy día son tus valores y sigue teniendo sentido jugarte por ellos hoy día. Yo tengo un dilema ahora, no sé si será filosófico, pero tengo hambre y no sé dónde comer algo. ¿Me acompañaría a buscar? ¿Conoces algo por allá? ¿Sí? Bueno, José, ha sido un honor conversar contigo. Bueno, este libro está escrito por un filósofo mendocino, uno de los más grandes filósofos latinoamericanos del siglo XX, Arturo Andrés Roig. El título del libro es Teoría y Crítica del Pensamiento Latinoamericano. Es un libro del año 80, pero que ha sido reeditado en 2009. Como le decía, es un clásico, es el libro que no hay que dejar de leer si tú tienes un verdadero interés por el pensamiento latinoamericano. Así que sumamente recomendado para todos aquellos que quieran enterarse de qué es lo que se piensa filosóficamente en este continente. ¿Ahí está bien? Estuvo muy bien. El libro de él. A ver, me lo quiero. Como un monito. 13C, con el auspicio de Fundación La Fuente y su proyecto Biblioteca Viva, está presentando Ojo en Tinta. Mi nombre es Cecilia Torres y trabajo como psicóloga educacional. Trabajo en la escuela en Lampa, la escuela San Sebastián de Batuco, y ya llevo 4 años trabajando allá. Y bueno, esta biblioteca es más que nada un conjunto de mi papá, mi mamá y yo. Daba ahí libros de medicina, de nutrición, también desde mi punto emocional, porque todo lo que es psicología, ¿no es cierto?, mente, carácter, personalidad y espiritual. Mayordomía habla mucho de saber administrar tus dineros. También leo novelas de suspenso, de investigación, ¿no es cierto? Y también muchos libros en el área de carácter, de buscar material para los niños, personalidad y todo eso. Bueno, mi papá estudió teología. Él trabaja en la iglesia adventista del Séptimo Día. Esta Biblia es de mi abuelo, que se llama Leonardo Lévano, ¿ya? Esta Biblia es como la reliquia familiar que tenemos, porque justamente él la heredó para nosotros, una cosa así, ¿sí? De familia en familia, se puede decir. También tengo esta Biblia, que es grande, y esta Biblia es bilingüe, ¿ya? Entonces algunas personas que, claro, son el Span English, que te hablan español e inglés, ¿ya? Pueden tener esta Biblia, ¿sí? Y esta es como otra Biblia para niños también, ilustrada. Mi primera Biblia, ¿sí? A ver, en total, ¿cuántas tendré? Yo creo que fácil, más de 50. ¿Más de 50 Biblias? Bueno, mías deben ser... Mira, esta es una chiquitita que fue mi primera Biblia de pequeña. Ya este es Dios existe, para mí existe. Yo creo que para todos existe, ¿sí? Dios no está muerto, o sea... Pero yo creo que es un milagro estar vivos, ¿sí? El que uno se levante, el que uno respire, el que uno... tenga su familia, ¿no es cierto? Y vivir hoy. O sea, hoy yo decido tomar la decisión, yo digo todos los días, ¿no es cierto?, de estar junto a Dios o no estarlo. Estos libros son de mi papá. Aparte de, ¿no es cierto?, tener la Biblia, hay comentarios bíblicos que te profundizan más en la temática, ¿sí? Que es Dios inventó el sexo, ¿ya? Y este libro, por ejemplo, habla de lo hermoso que es este regalo, ¿no? De compartir con alguien, de también saber que es un regalo que es constante, ¿me entiendes? Y habla de todas las temáticas, relación de pareja, habla también incluso desde los adolescentes, cómo se empiezan ya a estimular sexualmente desde muy temprana edad. Por ejemplo, este libro de acá, de Mente, Carácter, Personalidad, lo he leído y también lo he aplicado, ¿sí? En mi carrera también. Aquí habla de cómo poder apoyar a las familias, el modelo que tienen que seguir también los adultos, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene que ver con nosotros, vernos a nosotros desde la integridad, ¿no es cierto?, como personas. El hábito de lectura es que yo trato de buscar un lugar donde me sienta cómoda, ¿ya? A veces leo incluso en el metro, aunque parezca raro, pero más que nada a la vuelta, no a la ida.
Y me siento y yo me olvido de lo que está, pese al sonido, la bulla, el metro tanto que te van comunicando, pero estoy tan interesada en ese libro. Se puede decir que no necesito tanto silencio para leer, ¿sí? Tengo como la habilidad de poder concentrarme, pese a que haya bulla, claxon, personas conversando. No, cuando leo como que me enfoco y es el libro y yo, nadie más. Los niños y las niñas son buenos observadores y también son preguntones, pero muchas veces las respuestas de los adultos parecen ser de paquete y envasadas. ¿Es posible generar espacios para que en la niñez se pueda filosofar? Así lo cree la académica Olga Grau. Olga, yo quería preguntarte, ¿qué es lo que busca la filosofía para la infancia? Mira, filosofía para la infancia es fundamentalmente generar espacios para que las niñas y los niños se expresen, porque hay pocas oportunidades de expresión por parte de ellos, ¿no? Tanto en la familia como en la escuela. En la escuela, tú sabes, está todo muy programado, están los niveles escolares, pero no se generan en la sala de clases muchas veces las instancias para que ellos realmente den cuenta de los procesos de asimilación de lo que les están enseñando. ¿Qué les pasa con todo lo que les dicen los libros, las profesoras, los padres? Entonces, en ese sentido, nosotros buscamos que ellos mismos se expresen. ¿Y qué particularidades crees tú que tienen los niños y niñas para poder filosofar? Mira, yo pienso que ellos tienen una condición privilegiada, ¿no? Para poder contener esa apertura de los niños y las niñas, tiene uno mismo que estar abierto y no prejuzgar, por ejemplo, respecto de muchas cosas que ellos dicen que ahí hay un error de lógica incluso. No, es una manera distinta de pensar nada más. Tú tienes una visión igual crítica del sistema de educación actual. Sí. ¿Cómo crees tú que habría que hacer para ampliar el sistema o hacer que la energía reflexiva que tienen niños y niñas se pueda, canalizar de buena forma, no sea oprimida en cierto modo? Por ejemplo, yo una de las cosas que estoy insistiendo ahora es tratar de abandonar la palabra de formar, ¿te fijas? Como que ahí no hubiera forma propia. Una vez yo hice una pregunta, ¿a qué encuentran parecidos ustedes al sol, ¿no? ¿A qué se parece el sol? Y un chico dice a un tren. Entonces, desde lo que significa un tipo de lógica y un tipo de relación con eso que se dice, tú pasas de largo y dices, oh, se equivocó, o te fijas, no lo voy a exponer a este chico porque está haciendo algo muy raro, diciendo algo muy extraño. Pero yo le pregunté, ¿y en qué se parece el sol al tren? Y me dice, los dos van por un riel. Olga, te quería preguntar por un personaje bien insigne de la literatura chilena, que es Papelucho. Personaje de Marcela Paz. Sí, un personaje, digamos, que acompaña las primeras lecturas en general de los niños en Chile. Sí. ¿Qué puede aportarle Papelucho a la reflexión filosófica que hacen los niños? Bueno, Papelucho en ese sentido está muy bien representado por la autora, ¿no? Porque es un chico muy inquisitivo, que se hace muchas preguntas y además es travieso, ¿no? Entonces, aventurero, tiene una serie de cualidades que tienen que ver con la curiosidad infantil, justamente. ¿Y tú crees que finalmente los adultos oprimen o silencian mucho la curiosidad infantil? Sí, reprimen bastante los adultos, reprimimos a lo mejor todos, ¿no? Algo, pero yo creo que ellos nos superan. Ahora, las preguntas que tú tienes en el libro a mí me parecen fascinantes en el sentido de que de relatos tan sencillos, porque acá tú dices, el calor, ¿cuántas preguntas puedes hacerse sobre el calor? Pero tú anotas 18 preguntas. Eso son preguntas que el niño puede llegar a hacerse, claro, y que el niño necesita respuesta. O sea,
las preguntas no se terminan nunca de responder, porque tú puedes seguir haciendo múltiples relaciones, ¿no? De lo que estás preguntando, pero también asociado con otras cosas que son también susceptibles de ser interrogadas, ¿no? Y en general Entonces, depende mucho desde qué sitial uno está haciendo las preguntas, exactamente. qué condición tiene uno, social, cultural, económica, Claro, porque sexual. Exactamente. Sí, me gustaría recomendar este libro de Charles Perrault, que son los cuentos clásicos que todos y todas hemos escuchado de nuestras madres, nuestras abuelas, de nuestros padres. Y pienso que es una fuente inagotable de reflexiones posibles de la experiencia humana. 13C, con el auspicio de Fundación La Fuente y su proyecto Biblioteca Viva, está presentando Ojo en Tinta. La filosofía no es necesariamente sobre temas abstractos y ajenos a nuestra vida cotidiana. Eso Martin Oppenheim lo ha demostrado en su obra, donde hasta Jim Morrison tiene lugar. Y en su escritura, Oppenheim siempre se preocupa por dejar espacio para la reflexión de cada lector. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, gracias. Quédate sentado, por favor. Gracias por venir a juntarte conmigo a la plaza. Un gusto. Quería conversar contigo de tu último libro, Atajos para no llegar, que es tu tercer libro que está escrito en aforismos. Sí. Y que podríamos definir los aforismos como reflexiones breves, a veces de unas pocas palabras. Son mitad poesía y mitad filosofía. ¿Por qué te acomoda el aforismo como modo de expresión? Yo creo que porque son dos oficios que he tratado de ejercer, ¿ya? El de la poesía y el de la filosofía. Yo partí por la poesía entre los 19 y los 25 años. Primero estudié literatura y me dediqué fuertemente a la poesía. Nunca publiqué, de hecho, pero siempre pensé, digamos, que el atajo de la imagen podía ahorrar varias de las vueltas del concepto para llegar a ciertas verdades. Entonces me parecía que el poder de síntesis que tiene la imagen poética es algo que le falta a la filosofía, que es claramente conceptual, analítica, ¿no es cierto?, hipotético-deductiva, y que se pega, por supuesto, a unos largos razonamientos para llegar a unos corolarios. Bueno, y en el caso de tus aforismos son reflexiones personales de autocomprensión, pero que siempre llevan al lector a hacerse sus propios cuestionamientos también. La lectura que a mí me empuja a escribir es la de quien yo no conozco, pero cuando lee mi aforismo pueda decir algo como: esto que está aquí yo no lo había pensado, pero sí lo había pensado, pero no me había dado cuenta que lo había pensado. Otro de tus libros es Crítica de la razón irónica, donde te refieres a Kafka, el Marqués de Sade, Nietzsche, Fassbinder y Jim Morrison. O sea, escritor, un filósofo, un cineasta y un músico. ¿Qué tienen en común estas 5 personas que parecieran tan diferentes? Bueno, tienen primero en común que fueron personajes un poco desviados de la norma, ¿ya? Que vivieron como ovejas negras, pero que desde un lugar muy descentrado, muy fuera de la norma, ya sea en la reflexión filosófica, en la literatura, en la música o en el cine, de alguna manera eran un espejo deformado de la realidad de la norma, pero un espejo deformado en el cual uno veía la dimensión más patológica de la norma. Es decir, a través de lo que ellos pudieron presentar como patologías propias o como situaciones extremas de sí mismos, mostraban que la realidad no era tan normal como pretendía ser. La filosofía entonces pareciera no tener los límites estrictos. Todo puede ser materia de la filosofía, el cine, la música, la literatura y hasta la propia existencia. Sí, es muy, yo creo, propio del filósofo de hoy bajar a la ciudad, volver a ser un filósofo de la ciudad, pero no al estilo de Sócrates, que en el mercado, en el ágora, trataba de tomar distancia y reflexionar sobre los universales, sino más bien el que en la ciudad quiere reflexionar sobre la contingencia. Lo hace, Sabater, por ejemplo, en España, lo hace Zizek, y creo que ese es el gran desafío. Yo creo que el gran desafío es salir de la academia, sumergirse en la contingencia, no pretender verdades absolutas, pero sí funcionar inductivamente desde el caso, desde el fenómeno concreto, ¿no es cierto?, poder reflexionar y poder hacer una reflexión que los demás la sientan como válida y como interesante. Uno de tus libros, Martín, se llama El mundo del dinero. Y bueno, la economía y el desarrollo de América Latina han sido preocupaciones importantes para ti. ¿Qué conclusiones filosóficas sacaste de tu investigación sobre el dinero? Bueno, yo
básicamente partí de una evidencia que estamos muy regidos por el dinero en nuestra vida y que no es solo un medio de intercambio para facilitar nuestro consumo, ¿no es cierto?, sino que es mucho más que eso el dinero. Yo diría que hay una especie de creciente devenir abstracto de la vida, porque el dinero que manejamos es precisamente un principio abstracto contra el cual se miden todos los objetos concretos. Y ese devenir abstracto, cuando uno lo ve en la historia, se da cuenta como el dinero en primer lugar eran objetos que se cotejaban entre sí, luego fue oro, luego fue papel moneda y luego fueron bits, ¿no? O sea, ya fue un devenir virtual del dinero. Y que por lo tanto hay una cierta consonancia o sincronía entre los cambios culturales que van hacia, por supuesto, el manejo cada vez más fuerte de las tecnologías de información y comunicación, pero que van también a la virtualización de muchas relaciones, y el dinero en esta progresiva abstracción con la cual va permeando la vida cotidiana de la gente. Entonces, lo que yo traté de mostrar básicamente es esta especie de sugerente simultaneidad o sincronía entre el dinero que se hace cada vez más, por decirlo así, invasivo en nuestras operaciones cotidianas, pero a la vez cada vez más abstracto como materia, y nuestras relaciones interpersonales, que también van perdiendo de alguna manera cierta profundidad, cierta dimensión de la intimidad, para de alguna manera hacerse mucho más hacia afuera, mucho más extrovertidas y al mismo tiempo mucho más distantes a través de la comunicación por tecnologías de información. Muchas gracias por la conversación. Ok, así no te interrumpo más. Bueno, ok, gracias. Esta es la antología poética de Jaime Sabines, un bello regalo de cumpleaños que acabo de recibir hace un tiempito. Y Jaime Sabines, cuyo nombre se parece al de Joaquín Sabina. Y tiene algo que ver en el sentido de que, así como Sabina es el trovador de una generación, Sabines puede ser un poeta de la generación, una generación que lo leyó mucho en los años 70, en los años 80, Sabines ya murió, y es un poeta puro, es un poeta de a pie, y por eso me gusta. Cuidado, no te conviertas en un César. No te tiñas siquiera. porque suele ocurrir. Mantente, por tanto, Sencillo, bueno, respetable, sin arrogancia, amigo de lo justo, piadoso, benévolo, afable, firme en el cumplimiento del deber. Lucha por observarte tal cual la filosofía ha querido hacerte. Respeta a los dioses. Ayuda a salvar a los hombres. Breve es la vida, el único fruto de la vida terrena. Es una piadosa disposición de actos útiles a la comunidad. Eso era.